Lo que sucede es que Jesús, el mismo Jesús que anunció que Jerusalén sería destruida, pero que también sería restaurada, Jesús dio a entender proféticamente que el reverdecimiento de la higuera sería una señal profética para indicarnos cuán cercanos estaríamos del regreso de su segunda venida. Jesús dio a entender, sí es cierto que para interpretar lo que este señor está interpretando hay que presuponer muchísimas cosas que evidentemente no están en el texto. Pero sí, lo dejó ahí en el aire pensando que las mentes brillantes del año 2025 iban a ser capaces de descifrar este mensaje. Hermanos y amigos, una gran profecía milenaria para la nación de Israel acaba de cumplir hoy mismo su aniversario 77 desde que fue cumplida, por lo menos en parte. Sin embargo, muchos desconocen no solamente la trascendencia que tiene este evento, sino también la gran señal profética que esconde este suceso para nosotros como iglesia. Muy bien, ¿cuál es esa gran profecía de la cual hoy se está cumpliendo su aniversario 77? Se trata del aniversario 77 de la nación de Israel como Estado. Sí, mi estimado amigo, la nación de Israel se encuentra de gran fiesta porque hoy, 14 de mayo del año 2025, se están cumpliendo 77 años desde que Israel fue restaurado como Estado, el día 14 de mayo del año 1948, específicamente a las 4 de la tarde. Un evento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre y que sobre todo daría inicio a la cuenta regresiva, como lo vemos según las señales proféticas, del regreso de Cristo Jesús. 2000 años de historia de la Iglesia en la que toda la cristiandad ha estado esperando de manera unánime la segunda venida, pensando que el inicio de la era escatológica empezaba con la ascensión de Jesús y su promesa de retorno. Y ahora resulta que durante estos 2000 años toda la cristiandad ha estado equivocada porque el inicio del fin lo marca la ONU un día que ellos se sentaron a decidir una repartición territorial entre Israel y Palestina. En el año 70 después de Cristo, ustedes saben que sucedió un evento muy triste para la nación de Israel, un evento que de hecho Jesús mismo lo había profetizado. Jesús, cuando entró en Jerusalén, dice la palabra que él lloró sobre la ciudad y dijo a esta ciudad: oh Israel, oh Jerusalén, van a venir días sobre ti terribles, cuando tus enemigos te van a rodear, le digo el Señor, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta profecía de Jesús hablaba acerca de la terrible destrucción que vendría a Jerusalén y un tiempo terrible de prueba que vendría al pueblo judío, por cuanto no habían conocido el tiempo de su visitación. El Mesías vino a ellos, sin embargo ellos lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Esa profecía se cumplía en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito entró en Jerusalén y destruyó la ciudad. Asolando la ciudad, fueron esparcidos todos los judíos por todos los países del mundo. Me resulta curioso que cuando Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén en Lucas 19, ellos sí entienden que esta destrucción se dio literalmente en el año 70. Pero cuando Jesús habla de esta misma destrucción en Lucas 21 y en Mateo 24, ahí ya Jesús ya no se está refiriendo a la destrucción del templo, sino que estaría hablando de un plan de concesión de tierras de los británicos a un grupo de sionistas, cuando evidentemente esto rompe la unidad contextual del discurso. Obviamente, aquel evento trajo la furia del mundo árabe, que declaró la guerra hacia el Estado nuevo de Israel en las siguientes horas. Sin embargo, a pesar de tantos conflictos, tantas controversias, tantos intentos de derribar al Estado de Israel, hoy Israel celebra su aniversario número 77 y nada ni nadie ha podido destruirlo. ¿Sabe usted por qué? Ahora vamos a ver cómo va a agarrar distintos versículos sacados de contexto y los va a interpretar para que encajen a su narrativa. Porque evidentemente en ninguna parte de la Biblia habla sobre tratados de la ONU o sobre el colonialismo británico o sobre la guerra del Yom Kippur. Jesús había anunciado que Jerusalén sería destruida. La profecía lo había anunciado que serían esparcidos los judíos por el mundo entero, pero también la Biblia había profetizado que la nación de Israel se iba a levantar otra vez. Isaías, el profeta, dijo en el capítulo 66 y versículo 8: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Y preguntó: ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación otra vez? Esta pregunta profetizaba el gran evento milagroso que sería que una nación, después de tantos siglos sin tener patria, tierra, otra vez volvería a su tierra y otra vez sería resucitada como nación, como estado independiente por la voluntad perfecta del Señor. También el profeta Ezequiel había visto este reverdecimiento en visión cuando miró aquel valle de huesos secos a levantarse otra vez por el soplo del Espíritu Santo, y de los cuatro vientos soplar algo poderoso que traería vida. Lo que Ezequiel estaba viendo era la restauración de Israel, como de los cuatro vientos regresarían, impulsados por el Espíritu Santo, los judíos para tomar otra vez su tierra y cumplir así la gran profecía bíblica. A mí me resulta muy curioso que cuando estas mismas personas escuchan a un católico decir que cuando Betsabé se sentaba a la diestra de Salomón, esto sería una tipología de María que se sienta a la diestra de Dios y que es la reina del cielo. Ahí dicen que no, hombre, que ahí no podemos sacar unas alegorías tan descaradas de los textos, que no podemos sacar tipologías de lo que nos dé la gana.
pero cuando a ellos les conviene, pues ahí sí sacan tipologías de lo que a ellos les parece bien y evidentemente sí que empiezan a alegorizar con todos los textos que ellos creen que pueden encajar con su narrativa. Porque aquí evidentemente le están infiriendo un significado al texto, ya que no existe ni la más mínima posibilidad de que una persona normal, simplemente leyendo y haciendo una exégesis del texto, pueda ni siquiera llegar a deducir que estos textos significan que en el siglo actual se va a hacer una repartición de tierras en Oriente Medio. La única manera que existe de llegar a interpretar lo que este señor nos está diciendo es: yo ya creo que la independencia del Estado actual de Israel está en la Biblia, así que voy a buscar textos que se ajusten a mi narrativa. Y no me importa echar por tierra más de 2000 años de estudios escatológicos en la historia de la Iglesia. Y tampoco importa que teólogos de todas las épocas de la historia, como Orígenes de Alejandría, Agustín de Hipona, Calvino, Matthew Henry, Charles Spurgeon, todos siempre ha coincidido de que estos textos no hablan de una repartición de tierras, sino que están hablando de la restauración de la Iglesia por medio de Cristo. Pero ellos vienen con esta novedad teológica que han creado adaptando la Biblia a su narrativa. Y también Cristo Jesús había anunciado que Israel se iba a levantar otra vez, y lo anunció a través de la parábola del reverdecimiento de la higuera. Por lo cual, lo que pasó en el año 48, y de lo cual hoy se celebran 77 años de aniversario, se trató de un evento sumamente profético, el cumplimiento de la profecía, de lo que Dios había prometido. Y esto nos deja dos grandes enseñanzas. Primero, que Dios todavía no ha terminado con la nación de Israel. Muchos piensan que el hecho de que Dios ahora esté tratando con la iglesia, ¿que significa acaso que Dios ya se olvidó de Israel? Pero eso es falso. Todavía hay grandes promesas para la nación de Israel. Digo el apóstol Pablo en Romanos: ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Esta interpretación del pasaje sí que me llama la atención, porque para decir que Pablo estaba diciendo que todo el mundo con un pasaporte israelí será salvo, hay que tirar a la basura todo el desarrollo teológico que Pablo ha estado haciendo anteriormente en esta carta. Contradice el uso que Pablo hace a las promesas del Antiguo Testamento en el capítulo 4, en el que Pablo enseña que las promesas hechas a Abraham se cumplen en Cristo y en su simiente espiritual. Contradicen el principio de salvación individual por fe en Cristo en el capítulo 5, porque si interpretamos este versículo como que todo Israel será salvo, entendiendo todo Israel como todos los habitantes del país actual de Israel, pues entonces la salvación ya no sería por la fe y tampoco sería por Cristo, sino sería por ser habitante de ese país. Contradice la definición de Israel en Romanos 9. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo desvincula a Israel de la etnicidad para hablar del remanente fiel escogido por Dios. Rompe con la unidad del pueblo de Dios de Romanos 10, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pablo enseña que no hay dos pueblos separados, sino un solo cuerpo en Cristo. Dice que los gentiles somos injertados en el olivo, pero no hay dos olivos, solo hay un olivo, a diferencia de lo que estas interpretaciones quieren hacernos creer. Todavía hay promesas para Israel. Todavía hay grandes profecías por cumplirse para esa nación tan amada. Todavía falta, de hecho, la segunda parte del cumplimiento profético de la restauración, que se trata de la restauración espiritual, porque ya fueron restaurados políticamente, pero Dios quiere también restaurarlos espiritualmente, reconociendo a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, como Señor y Salvador. Pero también esto significa que todas las promesas que Dios hace son fieles y verdaderas. El hecho de que Israel haya sido restaurado como nación y que hoy se celebren 77 años de aniversario significa que lo que Dios promete, Él lo cumple. Y esto sí que me resulta curioso, porque él mismo se atreve a reconocer que esta celebración de los 77 años de la promesa cumplida finalmente no es una promesa cumplida porque no se ha cumplido. El 100% de las promesas de Dios para la restauración, todas están absolutamente todas circunscritas al contexto de una restauración espiritual. Que los británicos se hayan marchado de un territorio colonizado y se lo hayan cedido a un grupo de sionistas, eso no es una restauración que venga de Dios, porque esa nación es una nación secular exactamente igual que el resto de naciones. Lo que sucede es que Jesús, el mismo Jesús que anunció que Jerusalén sería destruida, pero que también sería restaurada, Jesús dio a entender proféticamente que el reverdecimiento de la higuera sería una señal profética para indicarnos cuán cercanos estaríamos del regreso de su segunda venida. Jesús dio a entender, sí es cierto que para interpretar lo que este señor está interpretando hay que presuponer muchísimas cosas que evidentemente no están en el texto. Pero sí, lo dejó ahí en el aire pensando que las mentes brillantes del año 2025 iban a ser capaces de descifrar este mensaje. Jesús enseñó que el reverdecimiento de Israel como nación, la generación que viera aquel reverdecimiento, sería la generación que disfrutaría del regreso de Cristo y del cumplimiento de la profecía del fin. Quiero leerte en la palabra de Dios en Lucas capítulo 21 y versículo 29 en adelante, donde hay aquí algo poderoso que Jesús enseñó y que, si tenemos la interpretación correcta,
Aquí dice un punto interesante porque dice que es necesario tener la interpretación correcta, que evidentemente va a ser la que él nos va a dar, ya que simplemente leyendo y haciendo un exégesis del texto, nadie, absolutamente nadie, sería capaz de llegar por sí mismo a las conclusiones que este señor nos va a dar. Y esto sería una prueba más que evidente de que sus interpretaciones no son interpretaciones que él haya sacado del texto, sino que son interpretaciones que él está infiriendo en el texto. De este pasaje se trata entonces de algo sumamente profético. Mira lo que dice aquí en la palabra en Lucas 21, 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera, dijo Cristo, y todos los árboles. La higuera es Israel y los árboles son las naciones. Dice, cuando ya brotan la higuera, cuando brota la higuera. Aquí, si hacemos un análisis morfosintáctico, vemos más claramente cómo la interpretación que él da está inducida al texto. Él no está sacando esa interpretación del texto. Él dice que la higuera es Israel y que el resto de árboles son el resto de naciones. Cuando Jesús dice cuando ya brotan, en plural, él añade la higuera y luego modifica el texto para adaptarlo. Y lo dice en singular, ya brota la higuera. Pero vemos que eso no es lo que Jesús dice en el texto, porque lo que él necesita es que Jesús diga que lo que brota es la higuera y que Jesús hable de árboles en general es algo que le molesta. Le molesta para dar la interpretación que él le quiere dar al texto. Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está allá cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, este versículo es clave, de cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿Qué significa todo esto acontezca? Habla acerca de todas las señales que había hablado anteriormente: la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida, la gran tribulación, los eventos del fin, las señales del fin. Jesús por lo tanto estaba diciendo: la generación que vea el reverdecimiento de la higuera será también la generación que va a ver todas las profecías del fin siendo cumplidas. Esto incluye arrebatamiento de la iglesia. Sucedería también la gran tribulación y obviamente el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo. Ahora bien, ¿cuánto es una generación? Para algunos, una generación son 70 años, para otros 80 años, para otros son 70 años. Aquí lo importante no es saber en qué año regresa Cristo, porque de hecho es muy peligroso ponerle fecha al regreso de Cristo o hacer matemática de que el Señor vuelve a inventar fecha. No podemos saberlo, no sabemos el día, la hora, el mes, ni el año cuando Cristo Jesús regresará, como tampoco sabemos cuándo será el arrebatamiento, no podemos saberlo. El enfoque no es ponernos a hacer cuentas de que será en tal año que venga Cristo o en tal fecha. No, mis estimados hermanos, no podemos ser matemáticos con la profecía del fin. De hecho, es muy peligroso. Recuerde, nunca hemos dado fechas, ni día, ni mes, ni año, mucho menos para el regreso de Cristo. Lo que quiero decir es que la señal que Jesús ofreció es que la generación que viese el reverdecimiento de Israel como nación, la higuera reverdeciendo, sería la generación que vería los eventos del fin y que disfrutaría del arrebatamiento de la iglesia. Así que entrar en fechas, insisto, es muy peligroso hacerlo. Lo que quiero decir es que esto nos coloca a nosotros como muy posiblemente la generación que va a disfrutar del arrebatamiento glorioso de la iglesia. Aquí me parece que está la mayor evidencia de que para interpretar este pasaje se está olvidando de todo el contexto anterior. Se olvida de la audiencia directa a la que Jesús está hablando para él meter sus interpretaciones proféticas. Porque este señor sí que reconoció que Jesús en el capítulo 19 estaba profetizando a la gente del lugar que todo lo que ellos estaban viendo y el templo iban a ser destruidos, algo que ocurrió más adelante en el año 70. Y acontecimiento que esa generación que estaba escuchando a Jesús sí que pudo ver con sus propios ojos la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, porque desde que Jesús lo dice hasta que fue destruido el templo no pasaron más de 40 años. Entonces, en el capítulo 21, cuando Jesús vuelve a hablar otra vez de la destrucción del templo, en el versículo 6 dice: vendrán días en los que no va a quedar piedra sobre piedra. Incluso utilizó palabras similares a los que utilizó en el capítulo 19. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Es una locura interpretar esto como que Jesús está hablando de una reunión que la ONU hará 2000 años después para repartirse unas tierras. Esto rompe el principio básico de hermenéutica consistente, que exige que el mismo tipo de lenguaje profético sea interpretado siempre con los mismos criterios, dentro de un mismo pasaje. Aceptan que en Lucas 21:5 se cumplió literalmente lo que ocurrió en el año 70 con la destrucción del templo, pero ignoran que el resto del pasaje tiene exactamente la misma audiencia y contexto. Reinterpretan cuando Jesús habla de esta generación para introducir sus teorías futuristas. Aplican diferentes normas de hermenéutica dentro de un mismo discurso para que todo encaje con las creencias que ellos tienen.
postulan un doble cumplimiento sin un respaldo textual directo. Y encima te dicen que, bueno, nadie sabe la fecha exacta, pero que ahora mismo estamos ante la última generación. Y no la última generación antes de que Cristo vuelva, sino la última generación antes de una especie de rapto secreto en el que la Iglesia va a desaparecer para irse, no sé, de parranda. Y luego ya sí, después de que ya la Iglesia haya vuelto de parranda, pues ahí sí que será la verdadera segunda venida. Y todo esto por una interpretación que ellos han metido al texto, porque evidentemente el texto no habla nada de lo que ellos dicen, porque olvidan la enseñanza principal que Jesús está dando a su audiencia directa en Lucas 21. Porque por supuesto ignoran que una importante norma en la hermenéutica es que Jesús no nos habla directamente a nosotros, sino que le está hablando a su audiencia de aquella época. Y nosotros tenemos que extraer las enseñanzas con este principio. Y por eso es que Jesús dice en el siguiente versículo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Vemos que la intención de Jesús en este pasaje no es estar dando pistas para que algunos elucubradores de este siglo traten de averiguar y traten de indagar sobre cuáles pueden ser las fechas aproximadas, sino que dice que la segunda venida vendrá de repente. La segunda venida vendrá como un lazo, que significa que vendrá como una trampa, como un cepo, una red repentina. Se refiere a algo que te atrapa de una manera inesperada y que no tienes posibilidad de escapar. Por tanto, este pasaje no habla de una repartición de tierras que la ONU hizo en base a la colonización de los ingleses de Oriente Medio, tampoco habla de un rapto secreto de la Iglesia, ni de pausas en las semanas de Daniel, porque todo eso son interpretaciones inventadas. Este pasaje nos habla de la destrucción del Templo de Jerusalén y de la necesidad de estar velando y orando porque la segunda venida puede acontecernos en cualquier momento.